Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrés Hurtado Rangel, fundador de Global Startup Con, y hoy en día tenemos con nosotros desde España a Marcus Thorstvedt, que nos está en este momento compartiendo con nosotros en esta oportunidad para lo que va a ser Startup Con de Bogotá, participando Marcus desde Barcelona, España. Y bueno, Marcus, bienvenido a nuestra sesión de innovación en tiempos de crisis. Entiendo que es un momento bastante crítico para todos nosotros y gracias por el tiempo y la oportunidad que tenemos de estar aquí compartiendo contigo. Marcus ha sido un exitoso empresario, fundador de varias startups de tecnología en España. Y bueno, con nosotros, Marcus, take it away. Dale, Marcus. Un placer estar aquí, Andrés. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y nada, pues, como bien dices, o sea, te seré sincero, es mi primera crisis que paso. Crisis me refiero, pues, a económica y global, ¿no? En ese sentido. Y, a ver, la verdad es que, bueno, se aprende muchísimo, pero también, pues, porque al final se complica mucho el camino, ¿no? Pero, sin duda, pues si vas preparado con una serie de, una serie de conceptos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues es mucho más, te fluye mucho más, digamos, ¿no? El hecho de poder navegar sobre una crisis, ¿no? Como tal. Entonces, no sé si veis mi pantalla. Sí, te puedo agregar. Ahí está. Estupendo. Bien, pues nada, rápidamente un poquito sobre mí y en concepto de introducción de esta presentación, ¿no? Pues, como comentaba Andrés, soy Marcus, actualmente pues tengo 22 años y bueno, desde bien pequeño que me ha gustado pues crear, ¿no? Crear, innovar y en el concepto de pues bueno, lo que es el mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, actualmente estoy de CEO y cofundador en Luna. Al mismo tiempo también acabamos de levantar un fondo con otros compañeros que hace poco, también de mi edad, pues han vendido su empresa llamado Enzo Ventures. Y también, pues, dirijo lo que es el capítulo español de Kairos Society Europe. Bien, pues, o sea, ¿qué es la innovación, no? O sea, a ver, claramente, pues, la innovación puede ser explicada o cada uno puede tener su definición de ella, pero digamos que la innovación es una forma de crear, ¿no? ¿Qué significa? Que al final estamos trabajando, pues con la creatividad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces claro, digamos que innovación es como un derivativo de creatividad, ¿no? Si lo queremos llamar así. Y eso, bueno, es un primer concepto importante de tener claro, ya que luego podremos entrar en detalle en muchas otras cosas que nos hacen ser creativos, ¿no? Que al final la creatividad surge de las personas, ¿no? Y si uno no está bien preparado a nivel personal y en su turno a nivel profesional, pues, bueno, lo que es la parte de innovar, pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, luego entramos en detalle. Por otro lado, pues una crisis, ¿no? Una crisis tiene muchas maneras de definirse. Yo lo definiría, en mi caso, como un cambio, ¿no? Un cambio, o sea, es decir, estamos en un estado, pero este estado, pues, no acaba de... o sea, por una serie de razones, pues nosotros cambiamos, entonces, en este intermedio entramos en una crisis y finalmente, pues, somos diferentes, ¿no? Claramente a pequeña escala, ¿no? O sea, luego ya pues cada uno lo puede adaptar a la escala que le vaya mejor, ¿no? Este concepto. Entonces,
Bien, a partir de aquí, claro, ¿qué pasa en una crisis? En una crisis, pues, tú puedes tener ideas, tú puedes haber aprendido cosas, tú puedes haber mejorado una serie de áreas, ¿no? Y entonces ocurre, ¿no? En el sentido de que ya pasas a otro estado en el que dices, ostras, es que experiencias o conceptos que ya había anteriormente aprendido o había aplicado o cualquier otro caso, pues no van con los conceptos y experiencias nuevos de a día de hoy que me transmiten mucha pues, iluminación en algún aspecto u otro, ¿no? Bien, pues ahí encontramos pues, un proceso de entender, ¿no? De que el ego dice, ostras, estoy como dispersado, no acabo de entender qué me está pasando, ¿no? Y ahí es cuando tenemos una época de crisis, ¿no? Evidentemente, repito, o sea, son unos ejemplos que pongo a pequeña escala y posteriormente cada uno pues, puede adaptarlo a su experiencia vital, digamos, ¿no? Sea a nivel profesional o a nivel personal. Bien, 5 conceptos rápidos antes de pasar lo que es al grueso de toda la presentación, que yo creo que son importantes a tener en cuenta, ya que lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, al final la innovación o sea, es creada por las personas, ¿no? No surge innovación de una pared o de un monitor de un ordenador, ¿no? Entonces, yo creo, ¿de acuerdo?, que desde mi experiencia vital, pues somos personas quien dirigimos empresas, no los robots, ¿no? Entonces, con este concepto quiero decir que el ser humano, o sea, nosotros, tenemos que estar en la óptima, en el óptimo estado para poder crear, ¿no? Crear, ser productivos, aportar valor, you name it. Entonces, pienso que esta parte es muy importante tenerla en cuenta y muchas veces ni somos conscientes de ellos. Lo damos por hecho, ¿no? Pero bueno, poco a poco el mundo ya va tomando más conciencia al respecto de esto, ¿no? Bien. El segundo concepto, tu estado interior se refleja en tu vida exterior. Esto es un concepto muy importante en una época de crisis, ¿no? ¿Qué significa? Que, claro, nosotros proyectamos una realidad que estamos en nuestra mente viviendo, ¿no? También. Entonces, ¿qué significa? Para poner algún ejemplo sencillo, básicamente tú puedes ver las cosas de muchísimos ángulos, ¿no? Siempre dependiendo del estado que estés, tanto mentalmente como emocionalmente. Por eso es muy importante que, pues, a experiencias materiales, en experiencias de crisis en el mundo material, pues sepamos no reaccionar pues emocionalmente, o sea, es decir, contenernos emocionalmente. Y eso es muy fácil decirlo, ¿no? Porque al final dices, sí, pero es que esto pues es algo obvio, ¿no? Pero no es tan obvio realmente, ¿no? Al final es muy normal en estos estados de crisis globales, ¿no? Donde hay mucho dinero en juego, hay comidas de familias en juego, hay trabajos en juego, hay muchas cosas, hay muchas cosas en juego, ¿no? Entonces es muy importante, bueno, eso, ¿no? O sea, tener autocontrol. Tener autocontrol para poder ver un ángulo lo más amplio posible de diferentes oportunidades o diferentes decisiones, ¿no? Luego, para conectar con la creatividad,
necesitamos estar en un estado de fluidez. Y esto, pues, es un estado que pronto, pues, os explicaré de qué se trata, pero sobre todo va enfocado, pues, a un estado personal, ¿no? Es decir, no es lo mismo si tú, pues, tienes una rutina matinal en concreto, ¿no? Que si, por ejemplo, pues, te levantas justo, dejas los niños en el colegio justo, bueno, vas justo, digamos, siempre, ¿no? O sea, al final repercute, o sea, al final tu estado interior, pues, se refleja, ¿no? en tu vida exterior, ¿no? En este caso. Y en tu estado interior, pues, tendrás una serie de incoherencias que por eso, pues, irás justo en este caso que estaba poniendo, ¿no? Entonces, para ser creativos en estos estados de alarma, de mucha incertidumbre, ¿no? Que no todo el mundo está acostumbrado a tener tanta incertidumbre, a poder ágilmente, pues, estructurarse una serie de cosas, ¿no? A no prever tanto y no a planificar tanto, porque al final a los plannings acaban siendo diferentes, ¿no? Sí que es verdad que está bien tener como una idea y unos objetivos hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, pero al final es muy probable que des 1000 y una vueltas en cada objetivo, ¿no? Entonces, muy importante, si queremos ser bien creativos en estados de alarma, en estados que no son fáciles progresar, que hay muchos obstáculos por consecuencias externas materiales, pues es muy importante conectar con este estado de fluidez que pronto conoceréis de qué se trata, ¿no? Por otro lado, tú creas tu propia realidad en base a tus experiencias, tu cultura e inputs que has obtenido. Esto también tiene mucho que ver con la creatividad, porque al final nacemos en un programa, ¿no? Un programa que está instaurado al final, pues, por un sistema, ¿no? Y poco a poco, pues, varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues, el hecho de que uno deje de estudiar en la universidad para ponerse a emprender, pues, esto ya está más democratizado. O, bueno, una serie de paradigmas que gracias a la globalización, ¿no? y que el mundo poco a poco va entrando en más conciencia, pues se van democratizando, ¿no? Estos conceptos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en estos momentos, o sea, si al final se trata de ser creativos y en medio de una crisis, no podemos siempre basarnos en las experiencias que hemos tenido en el pasado. ¿Por qué? Pues porque tenemos o sea, pongo entre paréntesis, nosotros tenemos un cerebro que tiene al menos 2000 años de antigüedad, ¿no? Es decir, nuestro cerebro, o sea, el mismo que tenemos nosotros, pues lo tenían pues los cavernícolas, para ser claros, ¿no? Entonces, nuestro cerebro siempre está alerta de los peligros, ¿no? De lo que nos puede hacer daño, de lo que nos puede, de los miedos en general que nosotros nos podamos crear en la mente, ¿no? Entonces, ahora es un momento que a través de este estado de fluidez creemos nuevas realidades, ¿no? Creamos nuevas realidades para obtener resultados diferentes, resultados que nos aporten, ¿no? Que en una época como esta, de tantos obstáculos, pues nos permitan avanzar, ¿de acuerdo? Avanzar con abundancia, con amor, o sea, positivamente, ¿no? Y por último, algo muy importante que todos debemos tener siempre en cuenta y nunca boicotearnos con esto es que uno puede cambiar siempre que quiera, ¿no? Nada es para siempre ni nada es fijo, ¿no? Al final somos energía, estamos cambiando constantemente. A la medida que pasa algún mínimo simple cambio, pues nuestro cuerpo, nuestra
esta manera de pensar, cualquier cosa, o sea, las partículas de cualquier environment, bueno, de cualquier sitio, de cualquier, sí, bueno, environment, pues cambian, ¿no? Entonces, pero el cambio es bueno, el cambio es bueno, el cambio es bueno, porque aporta nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Al final estamos hablando de crecimiento, o sea, un crecimiento, ¿no? Y al final estamos aquí para aprender. Así que, bueno, empezamos ya a través de, pues, haberos contado ya estos conceptos, pues empezamos ya con un poco sobre los tips personales que yo recomiendo a la hora de ser creativo, estar en un estado creativo de la mente, ¿no? O sea, principalmente, pues, o sea, está clarísimo, ¿no? Pues cuida tu salud, a nivel espiritual, medita, a nivel físico, pues, ejercita cada día, ¿no? Es súper importante, ¿no? A nivel mental, márcate objetivos que sean pequeños y los puedas alcanzar poco a poco, ¿de acuerdo? De esta manera, pues, tu cerebro, pues, a nivel neurológico, se siente mejor, digamos, ¿no? Es decir, para hacerlo sencillo, cuando uno alcanza objetivos, aunque sean, por muy pequeños que sean, pues los valoras, ¿no? Los valoras y te valoras tú mismo, a ti mismo más, ¿no? Y a nivel emocional conecta, ¿no? Ahora más que nunca con el amor que tienes y con el amor que tienes en ti mismo y en los demás, ¿no? En los demás me refiero, pues, sea tu familia, tus socios, tus amigos, tu alrededor, todo lo que tengas a día de hoy, agradécelo, ¿no? Muy importante para tu bienestar, repito, o sea, espiritual, físico, mental, emocional, ¿no? O sea, son 4 imperios que tenemos dentro, que tenemos que cuidar antes que nada, porque si no, nada va a funcionar bien. Nada material va a funcionarnos bien, ¿no? Bien. Luego tenemos otro tema que se llama, que se trata, pues, de levantarse antes de la salida del sol, que, bueno, tiene una serie de beneficios a nivel creativo, bueno, que tienen impacto, pueden tener mucho impacto, ¿no? Sobre todo si se hace con recurrencia, es decir, cada día. Y os explico de qué va este valor añadido que tiene levantarse antes del alba, ¿no? Perdón, antes de la salida del sol. No solo el hecho de que puedas, pues, tener tu tiempo, organizarte todo el día, ir al gimnasio, etcétera, o incluso ver una salida del sol que ya de por sí es precioso, ¿no? Y te puede inspirar muchísimo. Aquí, siempre y cuando, pues, no tengamos ningún input externo hasta las 6 de la mañana, de 5 a 6, ¿no? Hay un proceso neurológico que se llama la hipofrontalidad transitoria. Es una transición, ¿de acuerdo? Donde, aquí os lo pongo así para todo el proceso, ¿no? A través de la experiencia que tiene la persona humana de soledad, serenidad y silencio, las ondas cerebrales, ¿de acuerdo?, se optimizan, ¿de acuerdo? Disminuye el cortisol, aumenta la dopamina y eleva la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que entremos en un estado de fluidez, que es el que comentaba anteriormente, ¿no? Este estado de fluidez o sea, nos hace olvidar de todas las preocupaciones, nos ayuda a olvidar de todas las preocupaciones materiales que tenemos en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y esto hace que el cerebro a nivel neurológico solo se centre en oportunidad, en creatividad, en crecimiento, ¿no? Entonces, este detalle marca mucha diferencia, muchísimo. Y solo es probarlo, ¿eh? Es decir, es simplemente poneros la alarma un día a las 5 de la mañana, ir a ver una salida del sol vosotros mismos, solo, sin tener inputs externos, sin teléfono, etcétera, y veréis qué cambio, pues,
qué cambio de estado podéis llegar a tener, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Levantarse cada día a las 5 de la mañana, 5, 5 y media, a la hora que tú quieras decirle. Pero el valor a nivel personal, a nivel creativo, que te aporta es incalculable, ¿no? Es decir, tienes un hábito de despertar cada día a las 5 de la mañana y es un creativity boost, tal cual os lo digo. Entonces, otro punto importante que yo personalmente recomiendo es desconectar, ¿no? Es decir, desconectar de las noticias constantes, ¿no? Que es muy normal estar al corriente de las noticias, es decir, al final nacemos con este programa de estar siempre, pues, noticias, ¿qué dicen las noticias, no? O sea, y yo creo que al final es un medio manipulador del sistema, ¿no? Es decir, básicamente, tras las noticias simplemente, pues, tu cabeza, pues, ya se hace suficientes historias sin noticias, imaginaros con un lavado de cerebro con todas las noticias que al final, pues, retransmiten los canales de televisión, ¿no? Al final son noticias negativas y tu cerebro siempre está en un bucle negativo, no continúa, no sale de ahí, digamos, ¿no? Al final, repito, o sea, esta parte siempre llega a lo mismo, ¿no? El autocontrol de uno mismo, de solo estar atento a los inputs que aporten creatividad, ¿no? Y más en una época de crisis, ¿no? O sea, al final, suficientes obstáculos o aprendizajes tenemos que superar o aprender cada día, que si al final también no estamos ahí pendientes de noticias de cuántos rebrotes han habido, pues no acabamos siendo nada productivos ni nada creativos porque estamos en ese lavado, ¿no? Y por otro lado, pues, el contenido que desfocalice, filtrarlo, es decir, series, películas, radio, redes sociales, juegos, o sea, desarrollar un hábito y una fuerza de voluntad o sea, poner muchos límites, o sea, poner muchísimos límites porque al final no somos conscientes del tiempo que perdemos, ¿no? en estas actividades y mientras no nos aporte nada de valor a nivel creativos, o sea, a nivel productivos y, ostras, al final estamos en una crisis global, ¿no? O sea, hay que centrarse en hacer las cosas lo mejor posible para no pasarlo, o sea, no tener que pasarlo mal materialmente, si queremos decirlo así, ¿no? Entonces, filtrar el máximo de contenido posible, centraros en lo que realmente os puede llenar y poner sobre todo límites. Importantísimo. Pero entonces, a cambio, pues, nutriros de inputs positivos, ¿no? De cosas que realmente os aporten valor, ¿no? O sea, contenido que expanda vuestra conciencia, de, por ejemplo, Aaron Doughty en YouTube, Tony Robbins también tiene 1000 libros, bueno, 1000 no, una expresión, Robin Sharma, buenísimos también, unos cuantos libros que tengo para recomendados, pues, The 5 AM Club, 50 pensamientos positivos, El poder de la hora, buscar podcasts que os puedan ayudar con el día a día, ¿no? Que seguro que hay contenido ahí fuera, que os pueda aportar valor en vez de el ego rendirse en series, películas que solo nos hacen llevarnos a una fantasía, ¿no? Eso no produce creatividad, eso atrofia el cerebro, no aporta, digamos, neurológicamente al
al cerebro. Ahora, pues, hay tiempo. Bueno, relativo, ¿no? Esto del tiempo, pero bueno, si tenéis tiempo, cursos online, hay muchísimos cursos gratuitos que puedes aprender muchísimo. En Coursera.com, ahí pues puedes nutrirte de cursos de muy buenas universidades, de hecho, Cambridge, Yale, Harvard, etcétera, y son 100% recomendables. Y, por supuesto, pues documentales. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Nutrirnos de inputs positivos para tener nuestra mente bien limpia y tener una rutina donde el ser creativo siempre salga con la máxima productividad posible, ¿no? Bien, pues con todo esto comentado, vamos a los inputs para, bueno, pues para las empresas, si tienes un proyecto, startup, lo que sea, ¿no? Al final, bueno, yo parto de estos, o sea, parto de estas ramas y luego si hay preguntas o lo que fuera, pues ya lo comentamos, ¿no? Entonces, como comentaba al principio de todo, ¿no? Al final, las empresas están dirigidas por personas humanas, ¿no? Y eso significa que debemos estar nosotros en un estado sereno, en un estado de autocontrol para poder prestar lo máximo posible luego a nivel material en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en lo que sea, ¿no? Bien, entonces dentro de aquí, de esta primera parte del equipo, yo creo que es vital porque si nuestro equipo ya no funciona de manera óptima, de manera creativa, ¿no? Bueno, pues nos vamos a tener, nos va a costar muchísimo. Entonces, creo en que desde el primer inicio de las empresas una cultura debe ser implantada, sin duda alguna, a través pues, de encontrar valores y actitudes o creencias que queremos que los integrantes de esta empresa tengan y sientan y expresen, porque al final todos estamos en un barco y debemos remar juntos, ¿no? No podemos unos remar para estribor y otros para babor, ¿no? O no podemos, básicamente porque si no, no llegamos a ningún lado, ¿no? Es muy sencillo el porqué. Entonces, no sé si pues, os habéis fijado, pero siempre, bueno, desde la Revolución Industrial ha habido una cultura heterogénea, ¿no? Es decir, pues, grupitos de diferentes posiciones creaban sus círculos y pues nunca había una cultura siempre homogénea, ¿no? O sea, unas creencias y unos estilos de vida, pues, relativamente homogéneos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que comentaba antes, pues, no hay un rumbo que todos siguen, ¿no? Ya que al final, pues, hay faltas de comunicación, hay faltas de experiencia en el sentido pues, a la hora de cerrar acuerdos entre unos y otros, digamos, ¿no? Bueno, entonces, por eso mismo, a través de los valores y las actitudes y los conocimientos,
las creencias, pues podemos ahí encontrar una cultura homogénea, ¿no? Entonces, yo por lo que apuesto mucho actualmente es en una cultura homogénea líder, ¿no? Es decir, que todos los integrantes de este barco sean líderes de unos mismos para que luego puedan estar al 110%, o sea, bueno, ser pequeños líderes en un barco, en un mismo barco, ¿no? Es decir, si tú mismo eres capaz de ser un líder de tu vida, eres capaz también de ser un líder de otra persona que está en el barco. Y de ahí, pues, aprendes, ¿no? Y intercambias experiencias. Y es una cultura, bueno, pues, no perfecta, pero muy buena, ¿no? Es decir, al final todos aprenden de unos y de otros y todos están, pues, sincronizados, ¿no? Entonces, yo apuesto mucho actualmente por todos somos uno, ¿no? Si todos nos desarrollamos personalmente, somos líderes de nosotros mismos, también lo podremos ser en un barco. Imaginaros, pues, si todos somos líderes, pues, ostras, es un cohete, ¿no? Esto. De hecho, hay un estudio por el cual el 84%, perdonad, de los integrantes de una empresa normalmente no están motivados, ¿no? O sea, porque al final, pues, han escogido un trabajo que no va con ellos, ¿no? Pero, en cambio, el 16% restante sí que lo está. Por eso mismo, el desarrollo personal dentro de una organización ayuda a este 86% a estar más integrado, a ese 84% a estar más integrado y crecer personalmente poco a poco a través de los demás, ¿no? Y esto, pues, claramente, pues, entre otras consecuencias, pues, nos da soporte constante entre unos y otros, ¿no? Por otro lado, pues, en una situación de crisis, es muy importante que desde el primer inicio, como comentaba antes, pues hay unos valores en la empresa que en situaciones incómodas, en situaciones de crecimiento, en situaciones de salir de nuestra zona de confort, se vean reflejados, ¿no? Y en su turno, una actitud en coherencia con los valores, ¿no? Es decir, no podemos decir que pues, somos una empresa que trabaja con pasión. Y claro, y cuando llegan momentos complicados, ya no trabajamos con pasión, ¿no? Ahí hay una incoherencia muy, muy, muy grande y eso genera crisis también dentro de uno mismo y de la organización, ¿no? Entonces, walk your talk, ¿no? Que dicen. Es muy importante, pues, desde un primer inicio, fijarnos valores lo más verdaderos posibles, lo más sinceros posibles, para que también en situaciones complicadas se refleje una actitud en coherencia con ellos, ¿no? Y si en caso de que no se haya hecho, pues no pierdas más tiempo y hazlo, pero ya, porque si no, se complican más las cosas. Bien, pues en tiempos de crisis nunca sabemos cómo, en este caso al menos, en la crisis del COVID, pues, claro, aún no hay vacuna, ¿no? Hay muchísima incerteza, ¿no? Estamos en un momento que no sabemos cuándo, pues, todos los sectores que están parados, todos los sectores que han sido golpeados fuerte, pues no tenemos una fecha de cuándo, pues, volverán a reactivarse, ¿no? Entonces, reestructuración financiera importantísimo, muy importante que se conserve cuanta más caja posible, búsquedas de financiaciones al máximo, al 110%,
créditos, subvenciones, préstamos, capital privado. Por cierto, en cuanto a capital privado, importante, money before valuation. Es decir, ahora mismo es importante tener caja para mantener a la empresa funcionando, ¿no? La empresa rodando y continuar, pues, generando facturación, pues, para que todos los integrantes de esta empresa, pues, puedan al final comer al día a día, ¿no? Y sobre todo porque al final, pues, posteriormente, si o sea, cuesta caro, ¿no? Liquidar empresas o, al menos aquí en España, no sé en Bogotá. Entonces, por último, considerar también una adquisición, ¿de acuerdo? Yo planteo un recorte de gastos del mínimo 12 meses vista, incluso os diría 18. Al final, crisis como estas, pues, pueden afectar mucho a según qué empresas de según qué sectores. Claramente, pues, hay otras que impulsa muchísimo, ¿no? Una crisis como tal. Bueno, al final hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero cuando estamos en un sector que es inseguro, ¿no? O no está muy claro, o sea, pues han caído las ventas, ha caído el ritmo de facturación y demás, es importante, pues, recortar gastos, o sea, horas de la plantilla o incluso plantilla. Aquí en España, pues, no hemos tenido el tema de los ERTES, que básicamente es un concepto donde, pues, el trabajador, pues, está parcialmente, pues, trabajando bueno, no ha trabajado durante un tiempo, pero bueno, cuando se acaba el ERTE, pues vuelve a trabajar, digamos, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues, a nivel de marketing, importantísimo frenarlo, ¿no? Frenarlo porque el marketing cuesta dinero, ¿no? Como todos sabemos, y en épocas donde caen un poco o sea, donde cuesta más captar capital privado, donde caen ventas, pues mejor frenarlo, ¿no? Y dedicar más esfuerzos por ejemplo, el producto, al desarrollo del propio producto, a dar incentivos a buenos clientes que ya tengas, ¿no? Porque ahora en breve hablaremos de este tema. Bien, motor de facturación. Si puedes potenciar tu modelo, incentiva a tus clientes, o sea, incrementa tu comunidad, que luego también hablaremos un poco más de esto. Keep it simple, ¿no? O sea, ahora no es momento de ponerse a innovar en líneas de negocio, ¿no? Al final ahora hay que seguir rectos, ¿no? Y no crear más tentáculos ni al menos, pues, considerarlo, porque bueno, aparte de que puede costar dinero, puede costar caja, ¿no? Quizás no tienes certeza de que esa línea va a funcionar, ¿no? Entonces, cuanto menos riesgo implementes en una época de crisis, pues más sostenible será tu empresa, digamos, ¿no? En caso que tengas que pivotar temporalmente, con lo que puedas, con lo que consigas de aquí arriba, bien, pues adaptas productos. Ay, perdona, que aquí se me ha quedado adaptas productos, el pricing, líneas de negocio, incluso mercado. Si crees que no vas a tener product market fit, pues haz estudios de mercado, o sea, contacta a tus clientes o las personas que se han inscrito en tu proyecto, ¿no? O sea, que se han inscrito en tu producto. Hay que adaptarse y como dijo Mark Zuckerberg, no es más
bueno, no tiene más éxito el que más fuerte o más inteligente sea, sino que el que mejor se adapta, ¿no? Por último, a nivel de marketing, pues yo apostaría mucho por inbound marketing. ¿Por qué? Porque es económico, sostenible y puede ser muy impactante en el sentido de, pues, por ejemplo, crear colaboraciones con tus clientes que puedan tener algo de influencia social, crear un programa de embajadores, por ejemplo. Ahora hay mucho foco en crear contenido, ¿no? Por ejemplo, al final, pues, esta crisis ha hecho que, pues, estemos mucho más conectados y pues hace que queramos ver mucho más contenido, conocer más, ¿no? Entonces, una muy buena estrategia, por ejemplo, es, bueno, a través de traer la comunidad de tu sector, pues, intercambias ideas, te haces ver, ¿no? Te haces ver que estás ahí vivo y que aportas valor a tu comunidad. Así que eso es un poco lo que yo creo que va, bueno, a nivel de marketing, pues puede tener puede ser una buena activación, ¿no? Conclusión. Cada uno tiene su conclusión sobre cómo innovar en tiempos de crisis, ¿no? Pero yo sin duda creo que, por supuesto, sin duda creo que es una época para aprender muchísimo de uno mismo y de sus actos en su día a día. Y realmente os animo a que probéis estas píldoras que os he dado para ser creativos con vosotros mismos y con vuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Espero que os haya aportado valor. Muchísimas gracias, Marcus. Creo que bastante... sí, es decir, me gustó tu presentación puntualmente por lo que es un mapa mental que has plasmado aquí en la presentación. Bien interesante. Creo que dentro de... Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu conversación de innovación en esta conversación con el COVID en España. ¿Cuál ha sido qué consejo darías más? ¿Cuál sería el tip más importante que podrías estar dando en este momento con la gente que está teniendo esta transición? No solamente de tema de transferencia o transformación digital, sino ya esto es un tema de adaptabilidad digital. Ya es o adaptarse. ¿Qué consejo darías con las personas que de pronto ya tienen un startup, que ya están como a un stage de mediano o apenas están lanzando? ¿Qué tip darías más en tema de esta adaptabilidad digital? A ver, o sea, el tema es que todo depende de qué sector en el que estés, yo creo, ¿no? En ese sentido, al final, crear está genial, pero al final también, pues, debes crear, pues, para también aportarte valor a ti mismo y a una serie de clientes o a un mercado, ¿no? Entonces, por donde voy yo es, si estás en un sector que, aunque haya COVID, pues funcione, pues adelante, es buen momento, ¿no? Al final, o sea, de la crisis del 2008 salieron las mejores startups del mundo actual, ¿no? Es decir, Uber, Instagram, ¿no? O sea, entre ellas, es decir, Airbnb, ¿no? Es decir, y pongo, por ejemplo, estos casos de Uber y Airbnb, pues porque implementaban un modelo de marketing inbound a través de su comunidad, ¿no? Es decir, su comunidad, pues, son embajadores de la propia empresa, ¿no? Es decir, un modelo que ha tenido muchísimo impacto en los últimos años. Entonces, es un tema de tendencias, ¿no? Es un tema de tendencias en el sentido de que en cada sector, ¿qué ola podemos aprovechar para optimizarla a través de una digitalización? Y a partir de allí, está con el mercado. Perfecto.
Muy bien. Bueno, Marcos, ya es, bueno, yo creo que esa ha sido bastante oportuna tu intervención el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente en la conversación de innovación en tiempos de crisis. Desglosar y conocer un poquito como de qué manera poder entrar en operaciones, en el tema mental, obviamente el tema cultural dentro de las organizaciones es bastante importante de cómo ser reactivo, porque al final, sí, dentro de un breakdown, de algo disruptivo, que no es disruptivo de parte de nosotros, pero es disruptivo a nivel económico. Entonces, esa velocidad de poder adaptarse es tener una secuencia clara de qué manera poder abordar cada uno de estos temas. Entonces, bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu intervención hoy, el día de hoy. Lo siento más, pues te agradecemos muchísimo por esta oportunidad y esperamos contar contigo en alguna otra nueva oportunidad para The Startup Con y obviamente poder, cuando sea oportuno, ir a España también, pues participar también allá en Barcelona y estar con el grupo de innovación del ecosistema de innovación de España. Y nuevamente, muchísimas gracias, Marcus. Pues sería con eso. Muchísimas gracias. Ok, vale, felicidades entonces. Nos vemos pronto. Bye bye. Gracias.